los vamos a expresar en forma fraccionaria y en forma decimal. Voy a hacer el primero, el del 12%, y ustedes van a hacer los demás. Así que necesito que ahorita pongan mucha atención, que se concentren en este ejemplo que voy a mostrar. Bueno, en forma fraccionaria significa expresar ese 12% con un numerador y un denominador. El 12% significa 12 de cada 100. 12 de cada 100. Eso significa el por ciento. Por eso uno dice por ciento, porque es esa cantidad por 100. Entonces, ¿cómo lo expresamos en forma fraccionaria? Entonces, escribimos el 12 en el numerador y el 100 en el denominador, porque nos referimos al 12%. 12 de cada 100. De esa forma lo escribimos en forma fraccionaria. Ahora, ¿cómo representamos esto en forma decimal? Bueno, ustedes lo pueden hacer dividiendo 12 entre 100. Esa es como la forma más fácil de poder hacerlo. Pero si no, también lo podemos hacer por pura lógica, porque 12 dividido en 100 veces, entonces es 0.12. Aquí tenemos centésimas, o sea, sería 12 centésimas. ¿Qué significa eso de centésimas? Bueno, de que aquí tenemos como el 100, ¿cuántas cifras tiene el 100? El número 100. ¿Cuántos dígitos? ¿Cuántos números? Tiene 3 dígitos, ¿verdad? El 1, el 0 y el 0. El 100 tiene 3 dígitos, 3 numeritos para formar el número 100. Entonces, si queremos expresar una fracción que está con denominador 100, lo queremos expresar en decimal, entonces lo que hacemos siempre es asegurarnos de que aquí tengamos los 3 dígitos que tiene el 100. Por eso es 0.12, porque tenemos que tener los 3 dígitos. Voy a hacer otro que no sea, bueno, que sea un poquito diferente a este para que lo entendamos un poco mejor. Por ejemplo, el del 1%, el último, el 1%. Si lo expresamos en forma fraccionaria sería 1 sobre 100, o sea, 1 de cada 100. Ahora, si lo expresamos en decimal, recuerden que estamos hablando de centésimas, de 100, lo que les decía hace unos minutos, de 3 dígitos. Entonces, si yo solo escribo 0.1 en decimal, no se puede, 0.1. ¿Por qué? Porque aquí solo tendría 2 dígitos y yo necesito 3 porque estoy dividiendo entre 100. Entonces, significa que 1 entre 100 es igual a 0.01. Ahora sí tengo los 3 dígitos. Recuerden, entonces, cuando tenemos un número como el 12, que tiene 2 cifras, el 15, el 25, el 50, que tiene 2 cifras, entonces ahí sí podemos decir 0.25, por ejemplo. 0.30, 0.35. Pero si ya estamos hablando de un número que solo tiene un dígito, como el 1, el 5, el 3, entonces ahí sí tendríamos que utilizar 0.0 y el número del que estamos dividiendo. Entonces necesito que hagan las demás y que si quieren que hagamos uno en específico que no le entienden, que me lo digan. ¿Cuál les gustaría que hiciéramos o le entendieron muy bien?
Bueno, y el muchacho que me dijo, no. Ariel, no está conectado, Ariel. Bueno, entonces si no tienen preguntas ustedes o si no quieren que hagamos ninguno, entonces yo les voy a preguntar a ustedes. Vamos a ver, iniciemos con Andrea. Andrea, enciende el micrófono, por favor, y la cámara. Andrea. Andrea, solo está el cuerpo, pero no está la alma, el alma de ella, quizás aquí en la clase. Bueno, vean por qué les digo que es necesario que tengan la cámara encendida. Jensi, ayúdeme por favor con el del 5%. Jensi Natalie. Se nos quedó congelada también. 0.05, profe. Pero primero en fracción. En forma fraccionaria, ¿cómo sería? Sería 33 sobre 100, profe. La tercera. Está bien la tercera ahorita. 33. Sobre 100. Bien, muy bien. 5 sobre 100. 5 sobre 100, muy bien. 5. Y la tercera sería, profe, la tercera sería 0.33. Muy bien, 0.33. Muy bien. Y la segunda en forma decimal, ¿cómo quedaría? 0.05. Exacto, 0. Esto es súper útil, aunque ahorita lo vean súper fácil, pero esto nos sirve mucho cuando ya tenemos problemas de aplicación. Vamos a ver, Cherry, ayúdeme con el 15%, vaya. Cherry. 15 de 300 sería. Muy bien, ¿y en decimal? 0.15. 0.15, muy bien. Daniela, la última que nos queda. Primero en fracción. Enciende el micrófono, Daniela. Daniela. 85 sobre 100. Permítame. Daniela, encienda el micrófono, por favor. Ya. Dígame. No sé, profe. Diga. Perdón, Daniela, no lo escuché. No sé, profe. Ponga atención entonces. Permítame. Ya va, hija, ya va. Bueno, ponga atención, Andrea. Daniela, le voy a explicar. Mire, 85% significa 85 de cada 100. Entonces, en forma fraccionaria sería 85 sobre 100. Ahora, en forma decimal, entonces sería 0.85. Todo es aquí el 0.85 porque tenemos que completar las 3 cifras del 100. Entonces aquí es 0.85 centésimas. Por eso es que tenemos 3 cifras, porque estamos dividiendo entre 100. Vamos a ver, Daniela, si puso atención, vamos a ver si me logra hacer esta que es extra. Díganme cómo puedo representar en porcentajes
Perdón, primero en fracción, 20%. 20% en forma fraccionaria, ¿cómo sería, Daniela? Vea, todas tienen la misma forma. El número dividido ¿entre qué? Porque estamos hablando de porcentaje. El número, el mismo número, pero dividido entre 100. Entonces, ¿cómo nos quedaría, Daniela? Daniela está por ahí. Enciende el micrófono. Ajá, ¿cómo nos quedaría entonces, Daniela? 20%. ¿Cuál es el número que estamos trabajando? 20. 20, muy bien. Y lo vamos a dividir entre, porque como estamos hablando de 20. Entre 100. Ajá, muy bien, entre 100. Excelente. Ahora, en decimal, ¿cómo vamos a expresar esto en decimal? ¿Cómo lo vamos a expresar en decimal? Vea, todos tienen la misma forma. Por ejemplo, 15% es 15 entre 100, pero en decimal es 0.15. Entonces, lo mismo vamos a hacer con los demás. ¿Cómo nos quedaría? 0.20. Excelente, muy bien, 0.20. Jóvenes, ¿alguien tiene alguna duda con esto? Escuchen. Los conos. El chip sí anda por todos lados, acaba de pasar por acá, por mi casa. ¿Alguien tiene Ya alguna pasó. pregunta con este ejemplo, con el ejemplo 1? No. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Bueno, esto, como les decía, nos va a servir, pero de mucho, mucho con lo demás. Jóvenes, vayan copiando, no se les olviden, porque esto me lo van a presentar antes de salirse de la clase. Así que tienen que ir copiando todo haciendo. Bueno, vamos con el ejemplo 2. Calcula los siguientes porcentajes. 25% de 220, 30% de 50, 75% de 1020. O sea, a este número que nos están dando, al número que nos están dando, por ejemplo, ahorita aquí nos están dando 220, le vamos a calcular el 25%. Recordando que 25% significa 25 de cada 100. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero pongan mucha atención. Profe, Dígame. ¿le puedo explicar? ¿Le puedo decir ahí? Perdón, José Daniel. ¿Le puedo decir ahí cómo se hace ese procedimiento? Diga y yo le digo si está bien o no. Ok, el 25% de 220 se multiplica 220 por 25. Ajá. Permítame. Lo multiplicamos. Por 0.5. Por 0.05. Es el 25%. Sí, perdón. Por el 0.25. Exactamente, muy bien. Luego eso se resta entre 220. No, todavía no. Y le va a quedar. Sí, profe. Todavía no, permítame. La resta todavía no. Pero sí, la primera parte que usted dijo está muy bien, muy bien. Bueno, miren. Ok. Aquí hay dos caminos
dos formas para poder encontrar el 220 por 25%. Ustedes pueden hacerlo utilizando la fracción o el decimal, por eso yo los puse antes a que expresaran un porcentaje en forma fraccionaria o en forma decimal. Entonces, aquí ustedes van a elegir cuál de las dos. Yo la voy a hacer de las dos formas. 220 lo vamos a multiplicar por el 25%. O sea, ¿qué significa? Que el 220 lo vamos, permítanme. 220. Permítanme. Señor bendito. Entonces, les decía que 220 lo vamos a multiplicar. Voy a hacerlo aquí primero por forma fraccionaria. En vez de escribir 25%, yo voy a escribir 25 entre 100. Entonces, aquí lo estoy haciendo con la forma fraccionaria. Entonces, multiplicamos 220 por 25 y ese resultado lo dividimos entre 100. Porque aquí primero tenemos una multiplicación. Miren, 220 por 25. Esa es una multiplicación. Entonces multiplicamos 220 por 25. Y luego el resultado lo dividimos entre 100. Y de esa forma encontramos cuál es el 25% de 220. Vamos a ver quién lo hizo ya. 220 por 25 y luego entre 100. Entonces sería el 0.55, profe. ¿Cuál resultado, José Daniel? El que dio ahorita. ¿O me equivoco? No, 220 por 25. Es que mire, yo lo multipliqué así, mire, ¿eh? Ajá. 220 por 0.25 entre 100. No, porque es que no puede poner en decimal y en fracción al mismo tiempo. Porque si solo lo pone en decimal, solo es en decimal que lo va a expresar. Ok. Entonces, este sería... Digamos 220 por 25, eso nos da 5.500. Nos da 220 por 25, nos da 5.500. Ahora, esto lo vamos a dividir entre 100. 5.500 entre 100. Ustedes lo pueden hacer solamente dividiendo, ¿verdad? Dividiendo así como comúnmente lo hemos aprendido. O lo podemos hacer como aquí es dividir entre 100, solamente eliminamos ceros, que es más fácil. Aquí el 100 tiene 2 ceros. Entonces, del número que está en el numerador, en la parte de arriba, también eliminamos 2 ceros. ¿Qué número nos queda nada más? Nos queda solamente 55. En el denominador nos quedó un 1, pero 55 entre 1 siempre nos va a dar 55. Entonces, con solo eliminar esos ceros ya podemos encontrar la respuesta que es 55. ¿Les gustaría que les repitiera el procedimiento antes de pasar a cómo hacerlo en forma decimal? ¿Les gustaría que lo repitiera? Sí, profe. Muy bien. Bueno, estamos encontrando el 25% de 220. Ese es el objetivo. Encontrar cuál es el 25% de 220. Entonces, lo que hacemos es que el número que ya tenemos, al número al que le vamos a calcular el porcentaje, que es 220, lo multiplicamos, ese 220 lo multiplicamos por 25, pero como aquí estamos hablando de 25% en porcentaje, entonces ese resultado lo dividimos entre 100. Aquí tenemos entonces la multiplicación, 220 por 25. Al multiplicar 220 por 25, eso nos da 5.500.
Cuando ya hemos hecho la multiplicación, entonces lo que vamos a hacer ahora es dividir entre 100. Dividimos entre 100. Ahora, yo les dije que la forma facilita de dividir aquí en este caso, de dividir entre 100, es eliminando ceros. Entonces, en el numerador, al 100, el 100 tiene 2 ceros, entonces yo se los elimino, esos 2 ceros. Y 5.500 también tiene 2 ceros, entonces yo se los elimino, quedándome únicamente 55 como número, porque ya le quité los ceros. Así que la respuesta final es 55. El 25% de 220 es 55. Profe, Dígame. pero en caso de que la multiplicación no diera 5.500, diera otro número que no llevara ceros. Ahí tendríamos que dividir normalmente como lo hacemos, 5.500 entre 100. No tendríamos que eliminar ceros, sino que hacer la división larga, 5.500, por ejemplo aquí, entre 100. Y yo la verdad, yo quiero que vayan aprendiendo a utilizar la calculadora científica, entonces vayan consiguiéndose una calculadora y estos procedimientos los vamos a ir haciendo en la calculadora para no perder tiempo en estar haciendo multiplicaciones o divisiones. Bueno, entonces, ¿puedo borrar esto? Ya tengo una. Ah, excelente. ¿Puedo borrar esto? ¿Lo copiaron ya? Sí. Muy bien. Si ustedes quieren, Yo hasta, profe, hasta ahí. Sí. Ah, profe, diga. ya No había ya lo borré, ya no lo había hecho. No. alguien que, Cherry, usted ya lo había copiado. Sí, ya lo copié. ¿Será que Franklin, nos manda al grupo una foto cuando termine? Sí, sí, está bien. Muy bien. Bueno, ahora, la otra forma, como José Daniel decía, era utilizando la forma decimal. También lo podemos hacer, solo que aquí se nos hace más fácil si tenemos una calculadora, ¿verdad? Entonces sería 220, lo vamos a multiplicar por el 25%. Ahora, ese 25% lo vamos a expresar en forma decimal. Entonces sería 220 por, ojo, ahora vamos a expresar el 25% en forma decimal, tal como lo hicimos en el ejercicio pasado. El 25% en forma decimal es 0.25. Ahora multiplican entonces 220 por 0.25 y les da, quien tenga calculadora ahí a mano, 165, profe. 220 por 0.25. Sí, 165. Seguro. Sí, seguro. Por 0.25. No, José Daniel, es una ¿Puedo multiplicación. conseguir la calculadora, profe? Ajá, sí, hágalo. Va. 220 por, Ah, perdón, sí. Sí, 55. exacto, nos Es da que yo tenía otro número ahí. 55, que es el mismo resultado que habíamos obtenido antes. Entonces lo podemos hacer de forma decimal o de forma fraccionaria. Voy a A mí hacer, me gusta más de esta forma, profe. sí, si tienen calculadores, como que más fácil, ¿verdad? Voy a hacer el segundo Sí. y quiero que ustedes solitos hagan el tercero, así que pongan mucha atención ahorita en este segundo ejemplo. Ya tengo la calculadora, profe. Muy bien, entonces me va a estar ayudando cuando yo necesite cálculos. Vamos a ver, 30% de 50. Recuerden, primero escribimos el número al que le vamos a calcular el porcentaje. Aquí copiamos primero el 50. De 50 lo vamos a multiplicar por el 30%. Y nosotros aquí decidimos si vamos a utilizar fracción o decimal, como querramos. De 50 por 30%. Entonces, yo voy a utilizar ahorita la forma decimal.
50 por 0.30. Esto es lo que vamos a multiplicar, porque recuerden que estoy expresando este 30%, lo estoy expresando en forma decimal, pero es lo mismo. 30% es lo mismito que 0.30. Solo que aquí en 0.30 no voy a escribir por ciento. Aquí no, error si ustedes hacen eso. No hay que escribirle el por ciento, porque para eso ya lo escribimos en forma decimal. Entonces multiplicamos 50 por 0.30 y nos da ¿cuánto? 15. 15. Exactamente 15, eso da. Nos da 15. Vamos a ver, voy a hacerlo en forma fraccionaria. 50 por 30, porque es el porcentaje que estamos calculando, entre 100. 50 lo multiplicamos por 30 y luego lo dividimos entre 100. 50 por 30 nos da 1500. 1500. Y ese resultado lo dividimos entre 100. Entonces aquí eliminamos los ceros, dándonos como resultado final 15. 15. Es la misma respuesta, pero cada quien elige cómo hacerlo. Copien esta y hagan el tercer ejemplo, por favor. Y claro que si alguien quiere que explique el tercer ejemplo, lo puedo hacer con todo gusto, ¿verdad? Por si no llegan a la respuesta que les da a los demás. Yo ya lo hice el tercero, profe. Bueno, entonces me espero un ratito para que los demás lo terminen, José Daniel, y así Ok. poder comparar respuestas. Bueno, vamos a ver. Compártanos, Daniel, cuánto le dio de respuesta. Yo voy a escribir aquí solo la respuesta. 765. ¿Alguien más que lo haya hecho y me diga qué respuesta le dio? 765 le dio a usted. Sí. A mí igual, profe. ¿Alguien que no haya logrado llegar a esa respuesta? Jóvenes, ya casi se termina el tiempo de la clase. Entonces, los 40 minutos que me regala Zoom. Entonces, al solo terminarse, volvemos a entrar. Alguien que no lo haya entendido, por favor, después cuando entremos me lo dice para hacerlo. Si no, pues pasamos al ejemplo 3. Alicia le dio la respuesta. Andy, Daniela, ¿lograron hacerlo?